Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a este que es nuestro primer conversatorio Equidad de Género para las Mujeres en el marco del Museo de la Mujer Unicol Mayor, una iniciativa gestada desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en pro de la equidad para las mujeres. En este ejercicio, la dinámica del conversatorio va a ser dividida en dos secciones. Para tal efecto, se van a plantear 6 temáticas de discusión sobre las cuales tendremos un espacio cronometrado de 15 minutos de discusión. Dentro de estos tópicos se abordarán causas de inequidad hacia la mujer y después las alternativas para la construcción efectiva de la equidad hacia la mujer dentro de cada uno de ellos. Se dará un espacio de 15 minutos al final para brindar algunas conclusiones y responder preguntas del público. Las reglas del juego. Cada intervención de cada participante no debe ser mayor de 3 minutos y se permite hacer contrapreguntas a los demás participantes, aunque se debe propiciar un espacio para discusión en la mayor parte de los 6 puntos planteados. Dando contexto a este primer conversatorio, damos la bienvenida a todos aquellos que se reúnen en este espacio del día de hoy, a nuestros conferencistas, nuestros panelistas y a nuestros moderadores. Asimismo, a todo el equipo del Museo de la Mujer que está reunido aquí en este espacio virtual. Presentamos aquí a Fernanda Peña, estudiante del programa Diseño Digital, la cual estará aquí al frente con el profesor Fernando Torres como docente investigador del Museo de la Mujer y estarán al frente de la moderación. Presentamos a continuación los participantes, no sin antes agradecer este espacio que nos dedican en este conversatorio. Nos acompaña la doctora Laura García Corredor, doctora en antropología de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul de Brasil, perdón, mi portugués. Suena muy bien. Y del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Magíster en Estudios Culturales, con mención en Políticas Culturales por la Universidad Andina, Simón Bolívar de Ecuador, y licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Docente universitaria e investigadora con identificación política con las que se ha comprometido en temas como afrodescendencia, género, interculturalidad en Latinoamérica, territorios e identidades en el Caribe insular. Actualmente es trabajadora becaria en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias. Un saludo para todas, todos, todes. Es un gusto estar en este espacio. Un saludo para las personas que abrieron esta posibilidad y este espacio del Museo de la Mujer, también para mis compañeras y mis compañeros de la mesa, del panel. Seguidamente damos bienvenida a la profesora Migdonia Rueda Bolaños, trabajadora social, especialista en proyectos de desarrollo, con experiencia en formulación y seguimiento a políticas públicas, planes de desarrollo con enfoque de género, derechos humanos y territorial. Diseño de herramientas metodológicas para la recolección de información y elaboración de diagnósticos sobre las situaciones de género, violencias contra las mujeres en organizaciones de mujeres y comunidad. Asimismo, diseño y desarrollo de procesos de formación y fortalecimiento organizativo a organizaciones de mujeres y sociales. Docente universitaria del programa de trabajo social con campos de acción en enfoques de género, diferenciales y desarrollo como una de las nuevas tendencias de la intervención social. Profesora Migdonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta convocatoria. Y bueno, qué bueno que ya hay tanta audiencia. Muchas gracias. Asimismo, damos la bienvenida a nuestra psicóloga Jessica Natalia Sanabria, especialista en desarrollo comunitario y coordinadora del programa institucional de inclusión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Su experiencia está en la parte de mediación e intervención de comunidad, desarrollo de procesos en áreas sociales, educativas y clínicas, acompañamiento terapéutico a familias, grupos, comunidades, estudiantes e individuos, experiencia con población, víctima y actores del conflicto armado. Jessica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradeciendo mucho la invitación a este espacio. Realmente me parece que son espacios que construyen diálogo, que construyen comunidad, que construyen tejido, y bueno, qué honor poder estar también con estas personas que han tenido también un caminar grandísimo, ¿no? En todo esto también de la inclusión, el cambio, y bueno, ojalá que todos estamos acá trabajando para un mejor hoy y un mejor mañana. Entonces, qué alegría pues poder estar compartiendo este espacio. Gracias. A ti. Y damos la bienvenida al profesor Carlos Roberto Torres, diseñador industrial, magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en diseño de videojuegos críticos como artefactos para la resistencia cultural, líder para la creación de Poder Violeta versión 2.0, codiseño y la gramática del videojuego representando el acoso sexual. Profesor, bienvenida. Muchas gracias, Andrés Felipe. Un saludo a todas y todos. Complacido de estar acá en este espacio y ansioso de compartir con ustedes nuestra experiencia y también de aprender mucho. Muchas gracias. A partir de esta presentación, introducimos nuestro conversatorio a partir de la Constitución colombiana, estableciendo como derechos el respeto hacia la dignidad humana, igualdad y la no discriminación, como principios que deben garantizarse. No obstante, esto aún no se ha hecho efectivo en la práctica cotidiana como derechos que garanticen la equidad hacia las mujeres. Con esta introducción doy la palabra a mis compañeros, al profesor Fercho, a Fernanda, y es todo suyo el panel. Iniciamos. Gracias. Muchas gracias, profe Andrés. Como lo decía muy bien Andrés, digamos que somos un país que tiene una legislación para proteger a la mujer que es bastante interesante, sin embargo es una legislación que no se aplica, ¿no? Eso es preocupante, y eso se da por muchísimas razones. Entonces, pues digamos que para arrancar un poco, lo que nos gustaría es preguntarle a nuestros panelistas cómo consideran ustedes que se manifiesta y es más acentuada la inequidad hacia la mujer en Colombia. ¿Qué opinan al respecto? ¿Sí? Arranquemos hablando de inequidad. ¿Qué pasa en ese aspecto? Yo creo que, y puedo empezar como entrando en este tema, hablando como también del primer punto de la construcción de la paz. Yo creo que en uno de los lugares también a través de mi experiencia donde yo he visto que dentro del conflicto armado también quien es más afectada es la mujer, ¿sí? En muchísimos sentidos, porque, bueno, no sé, a partir también de estas experiencias lo que me he dado cuenta es que en muchísimos casos esta mujer, por ejemplo, dentro del conflicto, y creo que es importante también hablarlo como desde una cuestión también de memoria histórica, la mujer ha sido afectada porque, por ejemplo, ¿no? Si en un grupo armado esta mujer es la compañera de alguien que pareciera no ser de este otro grupo armado, de este bando, pues la mujer termina siendo afectada. En muchas ocasiones lo que uno ve son violaciones brutales, ¿sí? Bueno, realmente cosas muy salvajes donde yo personalmente creo que entrar a reparar, ¿sí? Desde ahí, por ejemplo, desde un lugar del conflicto en Colombia, pues es muy complejo, ¿sí? Siendo que la mujer es un factor, digamos, donde estamos afectadas no solamente porque se nos vulneran nuestros derechos, sino que también dentro de este conflicto, ¿sí? Podemos ser de una u otra manera como disputa, ¿no? Entonces me parece que, bueno, desde ahí, como abriendo un poquito el tema de conversación, eso es algo que a mí personalmente dentro de mi caminar
me ha afectado mucho. Yo de hecho trabajé con el Centro Nacional de Memoria Histórica y una de las cosas que yo, por ejemplo, personalmente y profesionalmente, como que nunca quise hacer fue transcribir relatos de abusos, ¿sí? De este tipo de violencias, porque pues obviamente me tocaban, ¿sí? A mí también como mujer, ¿sí? Entonces creo que es muy complejo, creo que es algo que hay que empezar también a mirar. Nuestras construcciones culturales de pronto es como hay algunas cosas que tenemos muy arraigadas y que yo creo que desde ahí es importante empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es para mí? ¿Cómo lo siento yo? Así no haya sido a mí a quien me hayan abusado, ¿cierto? Creo que es algo como bien importante, como empezar también a pensar que es que no son los otros, ¿sí? Sino es también lo que sucede en este colectivo, como ya no es un a mí, sino es un a nosotros, ¿sí? A un nos. Entonces, pues bueno, abro un poquito ahí como la conversación desde este lugar. Muchas gracias, Jessica. Dale, Carlos. Bueno, yo creo que debería empezar por darles un poco el contexto de por qué estoy sentado acá compartiendo mi experiencia y la razón es que allá en La Javeriana ya llevamos un par de años trabajando en un videojuego casual que se llama Poder Violeta. Este es un videojuego centrado es un videojuego crítico. Esa categoría de videojuegos son videojuegos ligados al activismo social, por ejemplo, que no buscan no solamente entretener ni educar, sino detonar conversaciones, propiciar reflexiones sobre diferentes problemas sociales. Como les comentaron hace un momento, yo hice un doctorado de Ciencias Sociales en La Javeriana y en el doctorado una de mis profesoras pues, me presentó el movimiento, me presentó el cuerpo teórico o parte del cuerpo teórico del feminismo y me pareció súper interesante ver de qué manera nosotros podríamos articular un proyecto en lo que yo hago, que es diseño digital, con ese tipo de corrientes bajo una premisa no solamente del feminismo, sino bajo la premisa de que estos artefactos digitales pueden tener un carácter democrático en la medida que pueden ser voces, pueden abrir espacio a voces que generalmente no son escuchadas en los medios tradicionales o en los videojuegos tradicionales, si ustedes quieren. Entonces, tiempo después de graduarme con esta profesora que se llama Juliana Flores, que es del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, le propuse la idea de desarrollar un videojuego y hicimos como un paneo de temáticas y nos pareció súper interesante hablar del acoso en transporte público. Tal vez ustedes no lo sepan, pero por ejemplo hay un estudio que pone a Bogotá como la ciudad más peligrosa del planeta para las mujeres en términos de uso del transporte público. Total, este juego, pensando desde el punto de vista de la equidad, nos permite, ese concepto aparece en varias partes. El primero es que la estrategia de diseño fue de diseño participativo, o le decimos codiseño, es decir, yo no me iba a sentar a hablar del acoso en transporte público hacia las mujeres sin conocer del tema. Lo que hicimos fue vincularnos con varios colectivos feministas que no son expertos en diseño, o no, ellas no son expertas en diseño de videojuegos, y permitir una relación horizontal y reunirnos durante varios meses en diferentes talleres, tratando de que ellas desde su conocimiento experto y su conocimiento de causa y enunciando la voz que querían hacer, pues utilizaran esta herramienta del videojuego. El videojuego fue lanzado, la primera versión en el 2018, fue súper exitoso, quedamos ahí como con varias cosas por desarrollar y hace poco ya está al aire la segunda versión, está disponible en el Apple, está para iPhone y está también para Android. Entonces, el concepto de equidad, volviendo al tema, me ha permitido a mí conocer muy bien, o digamos que con muchísima información, el tema de la manera en que se concibe el transporte público en diferentes ciudades.
para mis compañeros, porque había ingenieros, artistas y todo trabajando con nuestras socias, las chicas de los colectivos feministas, fue un descubrimiento entender la magnitud de este problema. O sea, de pronto para ustedes no es tan sorpresivo, pero de pronto si le pregunto a Fercho, o sea, casi que la pregunta no es a que se le hace a una mujer es si alguna vez ha sido víctima de algún tipo de acoso en transporte público, sino cuándo fue la última vez que fue. Hay indicios que dicen que en los países de renta media y baja, cerca del 90% de las usuarias de transporte público son víctimas de acoso sexual en transporte público. Eso nos da una idea de la magnitud de un problema que para nosotros es desapercibido totalmente. Entonces, cuando hablamos de la equidad, nos damos cuenta que las políticas por las cuales se diseñan estoy hablando de todas las ciudades del mundo, esto va desde Tokio, Londres, Sao Paulo, México, Bogotá, por supuesto, casi que en cada ciudad grande donde hay un sistema de transporte público, hay episodios de acoso sexual. Pero cuando estos sistemas son desarrollados, nunca está la voz femenina en el diseño de estos espacios. Eso por un lado, que nos habla de inequidad. Pero cuando hablamos de la industria del videojuego, es un sector ultra machista en varios espacios. Para que se den, no sé si me estoy pasando de tiempo o si lo abordamos después, pero para que se hagan una idea, hoy por hoy, más o menos el 40 y pico % de los jugadores de videojuegos son mujeres, contrariamente a lo que la gente piensa. Ya casi estamos en una proporción de 60 hombres, 40% de mujeres jugadoras de videojuegos, y en el caso de videojuegos casuales, que son los móviles, los videojuegos de teléfono, la mayoría de jugadoras son mujeres, para que veamos un espacio. Sin embargo, en la industria y en el medio del desarrollo de videojuegos, las mujeres no alcanzan a ser un 30%. O sea, lo lógico de este videojuego hubiera sido desarrollado por mujeres, pero aún en nuestro país es muy escasa la equidad en términos de gente desarrollando proyectos como estos. Entonces, este concepto de inequidad es transversal, y si ustedes van a ver los relatos que se representan en los videojuegos comerciales, son súper machistas. Piensen en un minuto cómo son representadas las mujeres en los videojuegos. Entonces, pues bueno, si quieren después... Pues es bien interesante, pero creo que por eso es que es tan interesante este demasiado. Y es que tenemos voces que vienen desde distintos espacios, y eso creo que enriquece mucho la visión de este conversatorio. Pues me gustaría escuchar las voces de Migdonia y de Laura. ¿Qué quieren decir ustedes al respecto? Bueno, yo ahorita que estaba escuchando a Jessica y a Carlos con relación a su perspectiva, pensaba en que yo creo que el término de la equidad se coloca en la agenda pública también a partir de un elemento que es muy evidente en nuestra sociedad, que son las desigualdades, ¿no? Pero no hablamos de unas desigualdades sociales solamente, sino también hablamos de unas desigualdades históricas, ¿sí? De unas desigualdades históricas, de unos privilegios y también, siento yo, de procesos de discriminación. En este sentido, quiero también un poco contextualizar cómo yo llego al tema, a interesarme, poner tema sobre género, mujeres. Inclusive actualmente ya me posiciono como una persona interesada desde las perspectivas feministas, porque no es, digamos, algo que uno surge el interés de la noche a la mañana, precisamente porque estamos atravesados por una sociedad estructuralmente patriarcal. Cuando hablo de patriarcal, o quiero enfocarme un poco a esta serie de privilegios históricos, culturales y sociales que muchas veces son normalizados y que también nosotras estamos atravesadas por esa estructura de pensamiento, ¿no?
Inclusive, por ejemplo, recuerdo que en algún momento identificarse, y yo creo que ahora actualmente como una mujer feminista es algo que hace mucho ruido, es algo que genera como, uy, no, pero es lo mismo que el machismo, ¿qué pasa? Y no, hay unas cuestiones totalmente diferentes que atraviesan esas dos perspectivas, ¿sí? Como decimos, el machismo mata, el feminismo es una búsqueda por derechos, ¿sí? Entonces, en el proceso de mi formación académica, tuve también un proceso de vinculación con espacios, con organizaciones de base, en donde curiosamente la temática de género no era transversal en ese momento, pero en donde era evidente que las mujeres tenían unos procesos muy importantes para esas organizaciones, para esas trayectorias, para poder hacer que esas demandas fueran escuchadas y generaran algún tipo de transformación. Sin embargo, también me daba cuenta que su voz era silenciada, ¿sí? No silenciada porque no pudieran hablar, sino silenciada porque no eran escuchadas por otras y otros actores, por entidades públicas, por medios de comunicación, por un grupo grande de la sociedad. En ese contexto es cuando yo también me reconozco como una mujer de clase media baja, ¿sí? Y como una mujer también racializada. Cuando migro me doy cuenta que la racialidad también es un eje transversal. Por eso creo que es importante no solamente hablar de la mujer, sino de las mujeres en su pluralidad y en sus diferencias y en el campo, digamos, de las violencias que también atraviesan a esas mujeres que son interseccionales, en donde el género es una parte fundamental, pero en donde también tendríamos que escuchar cuestiones vinculadas a la racialidad, a la clase, y que en Colombia son, no sé si son muy visibles, pero sí son muy fuertes este tipo de violencia. Cuando hablábamos de los cuerpos en la guerra, ¿no? De muchos de esos cuerpos, cómo son utilizados, o más bien cómo la violación es utilizada sobre los cuerpos de las mujeres como un arma de guerra, ¿sí? Muchas veces estos cuerpos son cuerpos de mujeres racializadas, ¿sí? Mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres de clase media baja. Entonces, creo que es un punto importante que también tenemos que comenzar a hablar como de forma más abierta de esto y escuchar esas voces también, porque esas voces son las voces directas de esas vidas y de esas luchas que se enmarcan en esos procesos. Cedo la palabra. Listo, Laura, muchísimas gracias. Ahora queremos escuchar el punto de vista de la profe Migdonia. Profe, ¿qué piensas al respecto? ¿Ya? Ok, vale, muchas gracias. Bueno, yo por supuesto que estoy de acuerdo con los planteamientos de Jessica, de Laura y de Carlos. Quisiera empezar por Carlos, ¿no? Generalmente uno cuando se pone del lado de las mujeres, y me gustó mucho cuando él dice, yo cómo voy a hablar de lo que han vivido las mujeres, y yo no lo he sentido, no sé cómo lo viven ellas. Y eso precisamente hace parte de las inequidades. Y todo lo que Laura y Jessica también se refirieron de las inequidades, no solamente se vive, digamos, por ese ejercicio patriarcal, machista, porque también hay inequidades entre las mujeres. Entonces, por eso cuando Laura dice que no es la mujer, somos las mujeres, todas somos distintas, y esa cultura patriarcal y machista también se ha impregnado en el cuerpo de las mujeres. Y no por ser mujeres nacimos defendiendo nuestros derechos, es más, como Laura dijo, ni siquiera siendo conscientes de que los tenemos. Hemos tenido que vivir un episodio X, ingresarnos en una organización, nuestro estudio en la universidad, bueno, lo que sea, para empezar como a decir, ¿y aquí qué pasa? ¿Cierto? Entonces, bueno, pues ustedes saben, yo hago parte del movimiento social de mujeres,
Ese, digamos, es como mi vinculación. Desde que soy estudiante de trabajo social, entro a trabajar en una organización defensora de derechos humanos y allí aprendo primero el trabajo global de lo que es la defensa de los derechos humanos, a ponerme en ese papel, y luego sí incursiono en el tema de mujeres. También pasan muchos años, como dijo Laura, para venir a decir, sí, en efecto yo soy feminista, y no lo asumía también por esas inequidades, porque es que también uno dentro del movimiento de mujeres está impregnado ese, no lo llamemos patriarcalismo, sino matriarcalismo, de quién es la voz, quién es la que puede hablar, por qué puede hablar, cuál es su experiencia, y las demás tenemos que hacer la colita para poder tener la vocería. Entonces, por supuesto que cuando voy a referenciar un poco todas estas situaciones de inequidades, desigualdades, exclusiones, violencias, discriminaciones que las mujeres sufren, entonces, digamos como en el protocolo de esto, vamos a referenciarlo sobre el COMPES 161, que precisamente es la política pública nacional de equidad de género para las mujeres. Son los lineamientos de esta política pública. Yo fui la secretaria técnica del Movimiento Social de Mujeres en la construcción de este COMPES. Entonces, estuve digamos, todo el proceso que lo vi, desde que lo formulamos, desde que se hizo la formulación participativa, recorrer el país, escuchar a las mujeres desde su diversidad étnica, territorial, sectorial, de diversidad, y lo que fue escuchar en esos 25 encuentros a las mujeres, lo que fue escuchar realmente lo que son las inequidades. Es saber, por ejemplo, uno podría decir, sectores como las mujeres cafeteras en este país están organizadas por las mujeres del movimiento social de mujeres. Para nosotros era como, las mujeres cafeteras están organizadas. Eso simplemente porque están en un renglón de la economía del país. Las mismas mujeres, podríamos decir, no, pero como que ellas tienen un estrato distinto a nosotras, ¿cómo va a ser la relación ahí? ¿Sí? Por ejemplo, esas situaciones. O escuchar a las mujeres con VIH decir, es que nosotras sufrimos otras discriminaciones, otras inequidades. Eso fue muy importante. Entonces, ese COMPES se plantea primero por el interés, digamos, de las mujeres, por un cambio de gobierno radicalmente abierto al diálogo, a escuchar a las organizaciones sociales, que dice, quiero que las mujeres hablen, reúnanse, ¿qué quieren? Y si ustedes recuerdan, esa política, lo primero es cumplir con un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Y entonces se empieza todo este proceso precisamente para escuchar a las mujeres, para que fuera la voz de las mujeres diciendo, esto es lo que tenemos. Claro, no solamente son las exclusiones y las inequidades en estos 6 derechos que plantea el COMPES, eran mucho más, muchos más. Solamente que tuvimos que llegar a una negociación con el gobierno o un consenso para decir, está bien, vamos a iniciar por ahí. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos algunas cosas que quizás más adelante las podamos hablar, porque yo llegué, digamos, haciendo el seguimiento hasta la primera evaluación 2017-2018. Y hoy en día podemos decir que está ahí, quietito, y que si esas inequidades se han disminuido, uno podría decir que no, porque avanzamos, esos poderes están ahí, y hasta que, como decía Cristina Plazas cuando construimos la política pública, esto no le va a tocar, mejor dicho, esto es una gota de agua en un vaso, no es ni siquiera la mitad del vaso para solucionar, hasta que no tengamos programas, políticas, realmente cambios estructurales en la cultura, sobre todo en la educación. Yo en mi clase de género que la acabo de terminar este semestre, hace hora y media cerré la clase, y yo digo, si esto lo hacemos en todas las carreras, en todas las universidades, vamos a hacer mella. Mientras tanto, no. Hay que generar conciencia, hay que iniciar por transformar nuestras propias vidas. Y no todas logramos hacer eso, no todas tenemos el acceso
a derechos. Mínimamente, las que pasamos por una universidad podemos decir tenemos el acceso del derecho a la educación. Muchas gracias, Miguel. Digamos que es súper interesante que estés tú haciendo parte del conversatorio, porque hiciste parte de la construcción de ese documento COMPES, que es como la hoja de ruta. No es de pronto la mejor, pero es la, es la que tenemos en este momento para tratar de construir equidad un poco. Entonces, en ese orden de ideas, pues abordemos otro aspecto que trata ese COMPES. No sé si quieres comentárnoslo, Fernando. Cuenta mucho de lo que dice la profe Migdonia. Vamos a tocar el siguiente aspecto. El siguiente aspecto tiene que ver con la autonomía económica y el acceso a los activos en las mujeres. Entonces, pues hoy en día la sociedad ha avanzado y las mujeres hemos tenido la oportunidad de acceder a la educación, al trabajo, a tomar nuestras propias decisiones en cuanto a la fertilidad, en el rol que nosotros cumplimos en el hogar. Pero pues esto no ha sido de todo posible, porque todavía se siguen generando algunas brechas en cuanto a las partes laborales y económicas de la mujer. Teniendo en cuenta esto, ¿qué aspectos ustedes consideran que contribuyen a que siga aún esta brecha en el trabajo y la autonomía económica de las mujeres? Mira, yo quisiera hablar un poco de este tema. Gracias, Fernanda, por tocar un tema tan importante para las mujeres, porque es que los estudios lo dicen, y la autonomía económica de las mujeres, las debilidades, la falencia de autonomía económica de las mujeres es la que lleva a otros hechos en esta cultura patriarcal. A mí a veces no me gusta repetir esto, pero desafortunadamente si no se menciona, si no se dice, pues no existe, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que hacer conciencia de eso, y es que cómo estas falencias en la autonomía económica de las mujeres y el no reconocimiento, además es eso, que generan, por ejemplo, el gran índice de violencias contra las mujeres. Muchas y un gran porcentaje de las violencias se dan, se mantienen y se perpetúan por el poder económico del otro, pues afortunadamente el otro masculino, sobre las mujeres. Entonces, primero los papás, después el hermano mayor, después el esposo, y ahora desafortunadamente estamos viendo las adultas mayores dependiendo económicamente de sus hijos, ¿sí? Entonces, esto es un ciclo. Hay muchas falencias en la autonomía económica de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres rurales, creo yo que son las que más sufren esto. Ligado a la autonomía económica de las mujeres está, por ejemplo, la tenencia de la tierra, el acceso a activos para sus cultivos, como, vean, la cosa es tan, ¿cómo diría yo? Tiene un quiebre ahí que no recuerdo, ya se me olvidó. Cuando empezó Familias en Acción, ustedes recuerdan que lo primero que hicieron fue bancarizar a las mujeres, ¿cierto? Bancarizarlas era abrir la cuenta para poderles consignar los 70,000 pesos del subsidio. Recuerdo mucho que era eso. Y entonces empezaron a decir que estaba mejorando la economía de las mujeres. No estaba mejorando la economía de las mujeres, porque eso hizo que las mujeres tuvieran que, muchas, abandonar o cambiar sus trabajos para poder cumplir mucho más las funciones de cuidado en la casa, ¿sí? O sea, usted tiene que garantizar que su hijo estudie, haga los talleres, vaya al médico, tenga los controles, y si no, no tiene derecho al subsidio. Eso fue, mejor dicho así, un golpe bajo a la economía de las mujeres. Muchas decían, yo en el mes me logro hacer, no sé, 300,000 pesos yendo a la plaza de mercado, supongamos, pero para poder tener el subsidio de mis hijos, que estén educando, que les den el mercado, tengo que quedarme en la casa. Ligado a eso, también el tema entonces de nuestras mujeres rurales, vuelvo a ellas, ¿cómo no tienen su propia autonomía? Son las que tienen 19 horas de trabajo más a la semana que todas las
que los hombres en la ruralidad, pero como 48 más que el resto de mujeres trabajan en el mes y no tienen un reconocimiento, un salario, una seguridad social. Eso está haciendo mucho mella en la autonomía económica de las mujeres, porque no reconocemos esas diferencias, esas exclusiones, eso que se ha venido perpetuando. Entonces dicen, hay que también, pero las mujeres acceden mucho a créditos, y uno va a municipios donde en efecto el Banco Agrario le da muchos créditos a las mujeres. Oye, pero si las mujeres no tienen título, sí, pero yo me aseguro porque las mujeres sí pagan sus créditos. Por encima de lo que pase con el cultivo, de que el hombre venda y se toma el domingo las ganancias, las mujeres responden con el pago del crédito. Entonces, esas son falacias, se dice, falacias en el tema de la autonomía económica de las mujeres. Creo que a seguir, por ejemplo, cuando la Consejería Presidencial de la Equidad dice, en los programas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, vamos a abrir el crédito, vamos a hacer los cursos de peluches 1 y 2, pedicure y manicure 3 y 4, especialización en no sé qué. Voy a poner un ejemplo. Yo soy de un municipio donde en la cabecera municipal hay 150 familias. Si en 2 años hacen 2 cursos y se forman 90 mujeres en un municipio de 150 familias en su cabecera municipal, ¿van a montar 90 salones de belleza? No, pues esto no estamos dándole realmente garantías y autonomía a las mujeres. Y lo otro que juega con la autonomía, con esto cierro, la autonomía económica de las mujeres, es el no reconocimiento al aporte en la economía del cuidado. Creo que hoy hemos ido avanzando con el tema del Sistema Nacional del Cuidado, pero más que el tema nacional del cuidado es el tema de las y los cuidadores, ¿cierto? Porque no reconocemos cuánto tiempo las mujeres dedican a cuidar, a responder por el hogar, ¿cierto? Hoy que estamos en la casa, en trabajo virtual, la mayoría de gente, pues, escucha, las mujeres a las 9 de la noche ya no salto más del estudio a la cocina. Y eso lo digo yo que no tengo hijos. ¿Cómo serán mis colegas y todas las mujeres que tienen hijos, verdad? ¿Cómo hacemos esto? Y no lo reconocemos. Entonces, no reconocemos también las enfermedades que eso trae. Detrás de la autonomía económica de las mujeres viene toda una cadena. Y yo creo que todavía no hay una estrategia real del gobierno que puedan al menos mitigar esta inequidad tan dura para las mujeres. Muchas gracias, Milena. De verdad, muy interesante. Carlos, ¿querías decir algo? Sí. Es que quería complementar lo que nos compartía Migdonia ahorita. Y es que, bueno, mi campo de conocimiento en este tema se reduce a un pellizquito de la realidad de todo este universo, que es básicamente el acoso en transporte público hacia las mujeres y el universo del videojuego como industria cultural y demás. Pero créanme que yo he aprendido un montón. Pues esto es un proceso de investigación, creación, es decir, me he tenido que sentar y leer y escribir bastante aristas que salen de este tema, y me encontré con un dato súper interesante, y es que permitir la productividad de la mujer es buen negocio para una sociedad. O sea, una empresa, por ahí hay estudios que dicen que una empresa, una organización con ánimo de lucro, si le permite una equidad de género, mejora más o menos un 25% su productividad. Y desde el punto de vista, piensen en esto, si el tema de las agresiones a la mujer en transporte público es tan complicado que tiene impacto económico para una sociedad. Piensen que usted tiene una fuerza productiva, y casi a la mitad de la fuerza productiva de su sociedad usted le está poniendo barreras para que vaya a estudiar, porque son niñas las que más sufren este problema. Les está poniendo problemas para que vayan a estudiar, y les está poniendo problemas para que se desplacen en su ciudad.
el resultado de eso es que usted tiene la mitad de su fuerza productiva en dificultades y necesariamente la productividad de su sociedad entra en declive. O sea, hay un argumento que ni siquiera desde un punto de vista de derechos humanos, de empatía ni nada, sino un criterio netamente económico, también le da razón a permitir que las mujeres entren en un proceso de equidad en términos de capacidad económica y de formas de vengar. Cuando hablaban de los derechos, fíjense que uno todo el tiempo cuando lee esta cosa se encuentra con machismo. Es una cosa súper curiosa. En los años, eso debió haber sido como en los años 50, 60, por allí, en toda la intelectualidad francesa había un personaje que se llama Henri Lefebvre, que es un urbanista, si ustedes quieren. Y el man instauró un concepto súper interesante que se llama el derecho a la sociedad. El derecho a la ciudad. Y es que un ciudadano tiene derecho, empoderado, un ciudadano debería tener derecho a concebir la manera en que mi ciudad es armada. Entonces piensen en los consejos comunitarios que hay en los barrios que deciden si por aquí va a pasar una vía, por aquí va a haber un colegio, alguna cosa así súper interesante, y fue vanagloriado en su momento, pero ya cuando llegan, hace unos años, el movimiento feminista también llegó ahí y dijo, ese derecho a la ciudad es pura carreta. Porque cuando ustedes van a darse cuenta de la manera en que son diseñadas las ciudades, nunca, o sea, si hay gremios machistas, son los de los arquitectos y urbanistas, nunca a la hora de diseñar una estación de un metro hay una mujer diciendo, por aquí esto sí está bien iluminado, o aquí se van a permitir aglomeraciones. Entonces, a lo que voy es que si nosotros queremos, volviendo al tema anterior, si nosotros quisiéramos realmente buscar progresos en equidad, tendríamos que buscar fórmulas de empatía que nos permitan a nosotros, que es lo que nosotros intentamos hacer con un videojuego, póngase en los zapatos de una mujer en una estación de Transmilenio. Es propiciar esa cosa y tal vez, creo yo, no sé ustedes, mis compañeras del conversatorio me lo confirmarán, pero yo creo que es muy importante hablarle a los hombres y de una manera empática, ¿sí? Tal vez no tan confrontacional, eso es polémico, seguramente en muchos espacios tiene que ser así, pero yo a veces siento que si realmente quisiéramos buscar un cambio social, hay que hablarle a los hombres procurando que nosotros también abramos los ojos y veamos la realidad que afrontan las mujeres. Gracias, Carlos. Vale. Pido la palabra. Sí, de la universidad, Jessica, que estás tan cerca de lo que está pasando con nuestros chicos, con nuestra comunidad. Sí, de hecho, no, me parece muy importante, dos temas ahí, bueno, genial poder tener el aporte también de esta maestra. Me gustaría ojalá algún día tomar esa clase, aunque yo trabajo en la universidad, me parecería muy chévere poder asistir a ese seminario. Porque hay una cosa que dijo al final y es algo bien importante que yo también lo pienso también desde el lugar de la psicología, y es la importancia también de la salud, ¿sí? Y de que la salud también viene desde una conciencia propia, ¿sí? De qué es lo que también para mí, digamos, es saludable, ¿sí? ¿Qué entorno es positivo? ¿Sí? Cómo, digamos, yo tengo unas estructuras que me pueden ayudar a mí a ir hacia una autonomía, ¿sí? Claro, económica, pero la autonomía es en otra cantidad de territorios y escenarios, ¿sí? La toma de decisiones, no tener que estar preguntándole al marido, o hasta en pocas palabras, o al papá, ¿sí? O al hermano, o a veces hasta a la mamá, porque hay ciertos lugares donde, o familias, por ejemplo, donde hemos tenido mamás también muy fuertes, ¿no? Desde el lugar también ocupando como ese patriarca, ¿sí? En la familia, que no está mal, son formas de ser, ¿sí? Pero yo creo que también ahí es bien importante empezar a darse cuenta, digamos, cómo es hacernos dueñas también de nosotras mismas como personas, ¿sí? No solamente como mujeres. Y ahí uno un poco también este tema de lo educativo junto con los hombres. Hace poquito estuve también como en una charla espacio con las CUN y bueno, unos seminarios también que estaban haciendo precisamente por toda esta estructuración
y pues cambios que se están haciendo también al interior de la universidad con la actualización de los protocolos y aterrizarlos un poco más a las necesidades que tenemos en la institución, las necesidades que tienen las personas que cohabitamos en este territorio, ¿sí? Entonces ahí decían algo así como que era importante también usar la educación para poder también con los hombres, ¿sí? O en general con todas las personas y con toda la comunidad generar cambios y cambios que ahí esto sí ya es mío, creo que es generar cambios de comportamiento voluntario, ¿sí? Aquí lo que tenemos también es un problema de verdad de cultura y de cultura ciudadana y de cultura y también de construir una cultura también en una base de respeto a la diferencia de los otros y desde una conciencia también que claramente, y esto es bien importante, que yo tengo una forma diferente de ser porque crecí en una ciudad, ¿sí? Diferente a las mujeres que han estado en regiones, ¿sí? O que han crecido en una comunidad indígena. Entonces, empezar a darse cuenta, y me parece muy chévere esto, lo del videojuego, me parece muy interesante, ¿sí? Como esto de ponerse en los zapatos de los otros, ¿sí? A veces empezar a darse cuenta y como normalizar esto de también está bien no saber, ¿sí? Hay ciertas cosas que a veces no sabemos y hasta nos da terror como preguntar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mucho en las charlas de inclusión o así con los chicos, chicas que he tenido, es bien importante aterrizar a que, bueno, está bien que usted no sepa qué es la comunidad transgénero, ¿sí? O si una persona y de pronto lo que para usted puede ser una pregunta normal, para la otra puede ser grosera, ¿sí? Y puede estar hiriendo. Entonces es también como darse cuenta desde dónde se hacen, ¿sí? Como las preguntas o los juicios, y yo creo que eso requiere mucha conciencia, requiere preguntarse, requiere decir como, uy, oiga, de pronto a mí si es que esto me cimbrona, me dice como, yo no quisiera, ¿sí? Como compartir con ciertas personas porque eso estaría muy mal visto para mi familia, ¿sí? Y uno después decir, caray, pero de pronto me enamoré, qué sé yo, de un chico trans, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo va a presentar? Entonces, ¿sabes? Como empezar también a ponerse en esas dinámicas de preguntar, ¿qué pasaría si? Yo creo que eso también puede ayudar mucho a que realmente podamos tener cambios de comportamiento y está bien que otros no sepan, ¿sí? Yo también muchas cosas no las supe. Yo vengo de un colegio católico, ¿sí? Criada en una familia, digamos, con unas vivencias, con una estructura distinta, y yo a través de mi camino me he ido preguntando, ¿sí? Entonces yo creo que ahí viene mucho también del proceso individual, ¿sí? Como que también está bien una misma generarse preguntas, ¿sí? O pues si no, la vida se las genera una también, que eso también es muy interesante. Gracias, eso era. Bueno, varias cosas y como que cada cuestión que plantea cada uno y cada una le deja a uno sonando y se podría hablar de cada uno de esos temas un panel entero. Bueno, yo quiero retomar un poco algo que me parece que es muy importante y es el tema del trabajo de cuidados. ¿Por qué? Porque es algo que lo hacemos, que lo hicieron nuestras abuelas, los hacen nuestras mamás, los hacemos nosotros y no somos todavía conscientes, ni la sociedad es consciente de la importancia del trabajo de los cuidados, de todo, no solamente el tiempo que requiere, sino lo que se construye a partir de los cuidados, ¿no? En este sentido, vemos que la pandemia fue un escenario en donde se visibilizó la importancia de los trabajos de los cuidados y quiénes están a cargo de esos cuidados. Muchas veces están las mujeres, ¿sí? Entonces, las mujeres estaban a cargo de hacer su trabajo, si tienen un trabajo, por decirlo así, remunerado, ¿no? Tenían que, aparte de eso, estar pendientes de la educación de las y los hijos en un contexto de virtualidad, ¿sí? Y aparte de eso, tenían que estar pendientes de las tareas de la casa, ¿no? Como le dicen. Entonces,
Y sumado a que si en la casa habían familiares, adultos mayores, las tareas de cuidado siempre eran o a las madres o a las hermanas mayores o en general a las mujeres que están en la casa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante visibilizar el tema de los cuidados y hacer una sensibilización social con relación a qué significa eso, ¿no? No es simplemente, es que usted se queda en la casa y no hace nada, no. O sea, hay todo detrás de todo eso, una construcción también del no hacer nada, como si solamente lo productivo fuera lo que generara ingresos económicos, ¿no? Creo que eso es un punto ahí. Y otro punto que me parece que es importante y que esto también va en pro, o más bien vinculado con el tema sobre la garantía de derechos laborales, es el trabajo de las personas que se cargan de los servicios del aseo en las casas, ¿sí? Los trabajos domésticos. Creo que estos trabajos no están, son precarizados, no en todos los casos se garantizan los derechos de la gran mayoría de personas que hacen estos trabajos, que son mujeres, que son trabajadoras y que muchas veces son mujeres que están siendo explotadas por medio de ese trabajo y que no existe una organización o algo estructural que se dé a conocer para poder pelear por esos derechos laborales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y que como decía Migdonia, me parece que es importante recalcar, no es una cuestión a ver, ¿cómo le dijera? De simplemente poder acceder a la educación y poder acceder a un trabajo. Hay una cuestión que atraviesa las relaciones de poder. ¿Por qué? Les comento un caso. Yo conocí una mujer afrodescendiente, se formó en la Universidad de los Andes de Administración, tiene un doctorado en el Colegio de México, creo, en una universidad de México, y llegó a un cargo súper importante en una universidad. Ese cargo le permitía tomar decisiones administrativas y esas decisiones administrativas las tenía que dialogar con el grupo que manejaba el poder en esa entidad. Un grupo de hombres blancos que literalmente ella se sentó a hablar con ellos y no la escucharon. O sea, literalmente era invisibilizada. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que llama la atención. No solamente los títulos, no solamente el trabajo genera una transformación de las relaciones del poder, ¿sí? Como se concibe está inclusive estructurado a que los hombres son los que toman las decisiones de poder, ¿sí? Y son los que representan esas voces, inclusive las voces de las mujeres, ¿sí? Entonces creo que es un punto importante también a trabajar y que muchas veces no se toca porque también las personas que detentan el poder no les conviene que estos temas sean trabajados, son trabajados como simplemente cuestiones de mujeres feministas locas que no están satisfecha con los derechos que se les han cedido, ¿no? Entonces, quería llamar la atención a ello y también a que es un trabajo de transformación estructural. Cuando se habla de la educación, yo le apunto a todo un cambio de una sensibilización de los contenidos de género, de los contenidos sobre poblaciones diferenciadas, pero también yo creo que no es solamente el contenido, sino es esto, cómo se concibe, cómo se concibe la misma sociedad, ¿no? Que es un trabajo que obviamente el Estado tiene que estar ahí, tiene que diseñar políticas públicas, que sea un eje transversal el género en sus diferencias. Muchas gracias, Laura. Jessica, ¿quieres hacer una pregunta o algún comentario rápido? No, ya lo he hecho. Perdón, tengo todavía la mano levantada. No te preocupes. Listo, muchas gracias. Pues les propongo una cosa. Hay 2 comentarios del público, entonces si quieren los leo y de ahí seguimos con Migdonia, que nos quiere hacer una contrapregunta.
¿Les parece bien? Perfecto. Entonces dice Sandra, dice, desde el área laboral se ha evidenciado que el desempeño laboral, servicios y carisma de las mujeres es súper valioso, su compromiso es muy importante. De ahí que hay empresas de producción donde las mujeres son parte esencial de sus empresas u organizaciones. Y tenemos 2 preguntas de Camila Matallana. Dice, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. La primera va hacia el videojuego. Teniendo en cuenta el objetivo del mismo, ¿qué resultados desde el impacto a la población objetos se ha visto desde su uso? Y segundo, desde la economía y la bancarización de las mujeres, ¿cómo se puede implementar la independencia económica y credibilidad teniendo en cuenta a un lado el techo de cristal y las mujeres rurales, su credibilidad y apoyo? Aquí sí tienen ustedes abierto el micrófono para quien quiera responder. Cualquier cosa, pues pueden mirar el chat, ahí está la pregunta. Vale, listo. Entonces, si quieres, creo que la primera parte habla del videojuego. Entonces, y si entendí bien, la pregunta tenía que ver por el impacto que tuvo el videojuego, que ha tenido, que está teniendo. Digamos que cuando hablamos de esta lógica de los videojuegos serios o los videojuegos que tienen este rango, la primera, es muy común encontrar ese tipo de cuestionamientos, y es lógico hacerlo, y es cuál es su impacto o qué capacidad tiene para conseguir esta cosa que llamamos transformación social. Y al respecto, digamos que hay 2 miradas, una súper instrumental, como conductista un poco. Entonces yo era un acosador, juego Poder Violeta, entonces ya dejo de ser acosador, o Poder Violeta disminuyó en un 4.6% los episodios de acoso y es muy difícil hacerlo, es muy difícil. Si ustedes le hacen esta pregunta a otra persona, seguramente pueden encontrar respuestas diferentes. En efecto, hay investigadores que consideran que los videojuegos pueden llegar a ese tipo de logros. Yo sinceramente lo veo muy difícil, pero prefiero pensar en el videojuego como un artefacto cultural, como lo es el cine, como es la literatura, como puede ser la pintura. Y son producciones estéticas que me pueden llegar y que me pueden tocar, si ustedes quieren, y me permiten hacer inferencias y propiciar reflexiones. A mí me encanta el juego, seguramente por el tema, que es muy taquillero, si ustedes quieren. Ha sido jugado en toda Iberoamérica y, no sé, durante mucho tiempo nosotros estuvimos viendo reseñas en todas las regiones, o sea, desde Argentina, Brasil, España, México, por supuesto. Entonces, para mí es increíble ver, por ejemplo, los comentarios que tiene el juego en las tiendas. Los positivos y los negativos, porque cuando usted, y más en un mundo tan hostil hacia las mujeres como entre los videojuegos, también encontramos una troleada gigante. Lo mismo, asumían que el juego de entrada había sido diseñado solo por mujeres, entonces viejas locas, bueno, lo que nos estaban diciendo ahorita. Entonces, indudablemente sí tiene un impacto, y más aún por la difusión que tuvo en medios de comunicación de diferente tipo. Estamos seguros que ese objetivo se consiguió de estimular reflexiones al respecto. Pero yo quiero retomar una cosa que nos decía Jessica hace un momento, y es que los videojuegos se mueven en la cultura. Por lo menos en mi campo, que es el diseño, en la arquitectura, la cultura está como totemizada, y hablamos de herencia, de patrimonio, de tradiciones, de identidad, por supuesto, pero se nos olvida que la cultura es un lugar de bastantes aberraciones, de comportamientos nocivos, tóxicos. Piensen en todos estos ismos, no solamente el machismo, sino el racismo, el clasismo, todo este tipo de cosas también son nuestra cultura. Entonces, por eso, en la medida que haya más videojuegos que nos obliguen a pensar en la manera en que nosotros tenemos naturalizados todos estos comportamientos tan pailas como el acoso sexual, seguramente sí vamos a poder conseguir cambios en la manera en que opera nuestra sociedad. Muchas gracias, Carlos. Vale. Para las preguntas de Sandra, la segunda pregunta, que trata un poco el problema de la economía y la bancarización de las mujeres,
¿Alguien quiere cosas? Porque es que quiero referirme a lo primerito que ahorita le voy a responder a Camila un poco lo que plantea, pero a lo primero que Carlos planteó sobre el tema, digámoslo en general, de la arquitectura, y nosotros, hay un grupo de mujeres acá en Bogotá, pues ya están varias regiones, pero bueno, yo conozco lo que mis compañeras hacen acá en Bogotá, que es urbanismo y género. Y también eso parte, por allá en el año 2010, las mujeres en el Consejo Territorial de Planeación del Distrito. Ustedes saben que el Consejo Territorial de Planeación es como el que conceptúa, observa y hace recomendaciones sobre plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial. Y por supuesto en el 2010, cuando dijeron hay que conceptuar sobre el plan de ordenamiento territorial en Bogotá, todo el mundo se miraba y las mujeres pues más, no sabíamos qué vamos a decir. Y ellas estudiaron mucho y hay un documento muy interesante sobre plan de ordenamiento y género que nos refiere mucho a eso. Y estudiábamos y analizábamos cosas, por ejemplo, en las construcciones, en la ruralidad, por ejemplo, ¿quién es la que busca? Bueno, cuando cocinaban con leña, hoy aún hay hogares con leña, ¿quién buscaba la leña? ¿Quién trae el agua a sus casas? ¿Quién es la interesada que la manguera llegue desde la quebrada, desde el nacimiento, aquí, al pie? Pues la mujer, porque si no a ella, además de cocinar, tenía que caminar 20 minutos de ida y 20 de vuelta a traer el agua para la cocina, para lavar, en fin, o irse a meter a la quebrada a lavar la ropa, todas las implicaciones que eso tiene. Pero en el urbanismo también hemos analizado, por ejemplo, los temas de seguridad, como planteaba Carlos. ¿Por qué un paradero en X zona? ¿Por qué los requerimientos de iluminación? Por ejemplo, en los municipios ahora, cuando se van a hacer los polideportivos, por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta en el tema de género? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en la dotación, ¿cómo se llama? Bueno, de los baños para las mujeres, para los hombres, en fin, todo eso, el acceso. Hay muchos municipios donde los polideportivos están a 10 y 15 minutos del casco urbano, de donde la gente puede estar observando a su hija. Obvio, los papás no van a dejar que su hija se vaya media hora, le coja lo oscuro para devolverse, ahí está. Entonces, todas esas cosas ya las hemos empezado a observar las mujeres y de ahí hemos empezado a llegar a los consejos territoriales de planeación para poder incidir en la planeación del desarrollo de nuestros territorios. Quería por ahí añadir eso a lo que tú estabas diciendo. Lo otro con lo que estábamos hablando del cuidado es la Ley de Economía del Cuidado, la 1310, ahora ya no me acuerdo. Qué pena con mis estudiantes de género que están por ahí, que van a decir, uy, a la profe se le olvidó la Ley de la Economía del Cuidado, creo que es la 1310 del 2010, no me acuerdo. De ahí es que venimos hoy a plantear un sistema de cuidado. Hemos visto en estos días cómo la alcaldesa en Bogotá está lanzando esa estrategia de las manzanas del cuidado, ¿sí? Cómo pensar en, no sé si en retribuir, pero puede ser retribuir, pero en atender eso. Y cómo esa Ley de Economía del Cuidado, lo primero que le dijo es, oiga, Estado, usted ni siquiera sabe, ni siquiera ha valorizado cuánto las mujeres le aportan al desarrollo de este país, cuidando sus familias. ¿Y qué fue la primera encuesta que fue en el 2013? Oh, sorpresa, cuando el director del DANE sale a decir que el aporte económico de las mujeres en economía al cuidado era mucho más que las exportaciones, que lo que aportaban las exportaciones del país. Ahorita no tengo las cifras porque casi nunca me las aprendo, ya mis estudiantes saben que esta cabecita ya no guarda tanto, pero es eso. Entonces, también cómo esa, y ahí voy a ligar con lo que nos estaba preguntando Camila. Camila ya es egresada y también pasó conmigo por la clase de género, pero es como, digamos, uno no puede llegar, yo siempre les digo a los estudiantes, hablar el tema de género no es que de hoy para mañana, ya lo dijo Laura, lo ha dicho Jessica, no es que de hoy para mañana aprendimos que teníamos derechos, y pues con las mujeres en el campo es mucho más difícil. Yo les cuento a mis estudiantes en el año
97 yo trabajaba allí en Altos de Cazuca y llegué a un barrio que era netamente de población indígena desplazada del Tolima. Y una de las mujeres de otro barrio me dijo, Migdonia, yo quiero que usted vaya a trabajar a ese barrio. Yo digo, pero si ahí seguro la gente no vive, porque yo subo y bajo por ese barrio y yo no veo a nadie. Es que están encerradas. Yo, ¿cómo así que encerradas? Vamos, bueno, ella me llevó. Total que el único que salió a la primera reunión fue el presidente de la junta. Yo, un señor indígena, le eché todo el rollo, le conté todo lo que íbamos a hacer. Dijo, bueno, venga la próxima semana, yo invito a las mujeres. En la próxima semana yo llegué y otra vez salió el señor. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? No, pues es que yo vengo primero a hacer una negociación con usted. Yo, negociación, digo, ¿cómo así? No, es que los maridos de las mujeres dicen que si usted les va a enseñar, ¿cómo es que me dijo? Como si usted les va a enseñar a defenderse, es mejor que no vengan. Como, ¿qué es lo que usted les va a enseñar? O si alguno de ellos puede venir a escuchar qué es lo que usted les va a enseñar. Y yo, claro, perfecto, que vengan todos, los hombres, las mujeres, los niños, para poder empezar a transformar esa cultura. Después de 2 o 3 reuniones, las mujeres ya llegaban solas. En efecto, el señor de la junta, él estuvo todo el proceso con nosotros, porque fue como el garante de que yo no les dijera a las mujeres, vaya, pégale a su marido esta noche, o no se deje, o escuchar a las niñas cuando las niñas empezaban, ve mami, o sea que cuando mi papá la grita, sí es violencia, y ya saben la cara de la mamá, ¿no? Como quédese calladita, no, por Dios, ya no la vuelvo a traer. Y como esas niñas hoy en día son señoritas con otra mirada, porque a los 7, 8, 9 años escucharon cosas diferentes, no a reproducir eso. Entonces, todo esto para unirnos también a lo que Carlos decía del arte y de la cultura. Yo sí creo que el arte, la cultura, hoy en esta era digital, sí a través de esto logramos generar cambios, generar impactos. Hoy vemos las organizaciones de mujeres gestionan, buscan recursos para hacerlo todo digital. Hoy, por ejemplo, vemos cómo crear un programa, un podcast, que las mujeres todas en el radio, en el celular escuchan el podcast, y ustedes no saben las maravillas que hay de programas de mujeres con podcast en sensibilización, en derechos, en prevención de violencias, todo eso. Entonces solamente quería como decir eso. Y Camila, todo es un proceso. Llegar a las mujeres rurales a decirles, mire, usted no le deje la plata a su marido. No, hasta ella se pone brava con usted porque es que, como yo, si él es el que va y vende, yo cómo le voy a quitar ese poder, ese micropoder del dinero. No, hay que concertar, hay que empezar a hablar de la economía, de cómo cada uno, si el señor tiene la ganadería, la lechería, y la señora tiene la huerta y las gallinas, pues cada uno puede empezar a manejar sus recursos. Son procesos, yo siempre les digo a mis estudiantes, esto no es de hoy que abrí la boca y mañana floreció esto y fue la transformación. Muchas gracias, Migdonia. No hablo más. Pues yo quiero agradecerles a todos los participantes realmente porque teníamos planteadas una larga serie de preguntas, apenas abarcamos 2 temas, pero creo que ha sido supremamente enriquecedor, supremamente valioso los aportes de todos ustedes. Y pues antes de cerrar, pues creo que aunque nos extendamos un poquitico, unos 10 minuticos más, sí me gustaría, gracias, Camila. Me gustaría como consultarles porque digamos que no es solamente hablar un poco de la inequidad, sino también creo que es necesario plantear alternativas, soluciones, acciones que puedan contribuir a reducir esa inequidad, a generar equidad. Y eso puede ser en el ámbito macro o en el ámbito micro, ¿sí? Desde las políticas públicas o también desde las pequeñas acciones que podemos hacer todos los que estamos presentes en esta charla, y con esos pequeños cambios que, por ejemplo, propone un poco Carlos a través de los videojuegos, o a través de acciones o de cambios de políticas, como nos podría hablar en algún momento Laura. Entonces, ¿qué alternativas de solución
¿qué alternativas para reducir esa brecha podrían ustedes plantear? Y con eso cerramos. Yo quisiera, perdón, me tomo la palabra, hacer énfasis es me tomo la palabra porque además no estoy muteado, entonces puedo meter la cucharada. La conversación, yo creo que es la conversación pública, todos tenemos que cambiar. Miren, de nuevo, volviendo a mi limitada experiencia investigando este tema, un banco superpoderoso en Asia patrocinó una investigación como en el 2014, si no me equivoco, en Pakistán. Los rickshaws, los carritos estos, como los visitaxis aquí en Pakistán, son un lugar de acoso impresionante. Pues eso no debería sorprendernos ya cuando uno ve esto. Entonces cogieron ya no me acuerdo, 500 víctimas de acoso en estos medios de transporte y enumeraban como las causas. Le están preguntando a las víctimas, ¿por qué cree que ocurre esto? Pues porque no hay leyes, porque no hay castigos, porque no vale la pena denunciar. Bueno, pero una de las que nos llamó mucho la atención a los que investigamos es que hay un gran número de mujeres que piensan porque es que esta es la naturaleza de los hombres. Boys are boys, men are men, así son los niños y así son los hombres y pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay arraigado dentro de la cultura, en este caso, una noción de lo que es ser hombre, que viene implícito un componente de violencia hacia la mujer. Entonces, lo primero es preguntarnos de nuevo, volviendo a educarnos, aprender yo les recomiendo mucho, de pronto muchos de ustedes la conocen, se llama Chimamanda Adichie, es como un ícono en el mundo del feminismo, los estudios postcoloniales, pero me parece súper chévere esto que habla cuando leí en esta charla súper taquillera que tiene por ahí en internet, en TED, búsquenla, si los que no la hayan visto, de hecho se convirtió en un librito, pero habla de cómo educar a una niña en el feminismo, y cosas tan elementales como los juguetes que les damos a los niños y los juguetes que les damos a las niñas. Lo que quiero decir es que el machismo, como este comportamiento nocivo, vale la pena recordar que no solamente habita en la mente de los hombres, sino también en las mujeres. Muchas mujeres, cuando son en los conversatorios o en los grupos focales que nosotros hacíamos antes de hacer el videojuego, no es extraño encontrar mujeres que culpan a las víctimas de acoso sexual por la manera en que están vestidas. Claro. Entonces es importante ver que la vuelta va es por la educación y por cómo podemos extender más espacios para hablar de estos temas. Gracias. Sí, y muchísimas gracias por la invitación. Yo pido ahí la palabra teniendo en cuenta como que voy en este mismo hilo del que habla Carlos, y es no solamente cómo educar niñas, yo creo, desde el feminismo, sino a las personas en general, ¿sí? Porque también en unas charlas así con alguien cercano, y es un hombre que de hecho está muy cercano también a estos temas de género, y también por condiciones se ha entrado a interpelar, ¿no? Él mismo también, de su historia de vida, de lo que es ser un hombre cisgénero, ¿sí? De lo que es ser un hombre heterosexual y con otras formas también de ver la vida. Entonces también yo creo que es bien importante, porque creo que eso ha sido también como uno de los grandes legados ahí sí del patriarcado, y tristemente es pensar que entonces los hombres deberían ser de una manera y las mujeres de tal manera, cuando yo creo que hay una gran diversidad de seres y de personas, ¿sí? Entonces, que también pues están mediados por que crecieron en una familia, porque están inmersos en una cultura, en un idioma, ¿sí? Han tenido a ciertos accesos, otros no. Entonces, ¿cómo entender también? Y entender desde ahí, yo creo que es también desde un lugar del respeto, claro que desde la empatía también, y desde la consideración de que todas las personas pues somos también distintas y que podemos partir de un principio de respeto, y ahí sí mucho también desde la confianza, que seguramente el otro, la otra o el otro ser está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, ¿sí? Con su historia de vida, como también dejar de partir de que es que yo soy la buena y los otros son los que están mal, ¿sí? Como
Yo soy la que estoy súper bien ubicada en el mundo y las otras personas son las que están súper equivocadas, ¿sí? Porque en muchas de las ocasiones creo que ahí también nos quitamos mucho campo también para poder integrar, ¿sí? Abrir nuestras miradas, ¿sí? Contemplar, incluir, ¿sí? Y empezar a recibir un poco más que pues sí, que somos personas distintas y que son dinámicas y bueno, y que viene todo esto también hacia el cambio cultural. Entonces, como tips así, yo siempre se los digo como bien importante que se empiecen a preguntar, ¿sí? Si yo veo a dos personas del mismo sexo género, sí, porque yo las identifico así, en la calle dándose la mano, un beso, y a mí eso me causa mucha rabia. Venga, pregúntese a usted qué es lo que le está pasando para que el otro le genere eso, ¿sí? Pregúntese qué es lo que está pasando en usted, porque es que no son los otros, es lo que eso que usted está viendo le genera, ¿sí? A usted. Entonces, eso me parece encantador, como estarse preguntando, ¿sí? O qué pasaría si, ¿qué pasaría si yo un día me levantara, así como estas películas, en el cuerpo de una mujer, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo tuviera que... y empezar un poco, ahí sí, y invitación, yo jugaré el juego, voy a ver qué tal, a buscar este tipo de herramientas didácticas, culturales. Yo creo que el arte es un medio y un mecanismo maravilloso para poder construir también y deconstruir el ser y el pensamiento, ¿sí? Entonces yo les dejaría ahí como esas recomendaciones. Muchas gracias también por la invitación. Escuchamos, Laura. Bueno, un poco en sintonía con lo que decía Carlos y Jessica, me acuerdo de unas palabras que me dijo una amiga que tiene dos niños, una nena y un nene contemporáneos. Me decía, es más fácil formar a mi hija con la perspectiva de pelear por sus derechos, o más bien de asumir la demanda de los derechos, que a mi nene que sea más consciente de los privilegios que tiene. Entonces yo creo que aquí hay un punto fundamental y que creo que lo hemos abordado, y es la educación, ¿sí? La educación y la cultura son ejes fundamentales de transformación, porque por medio de la educación se han reproducido una serie de formas de pensar que se legitimaron y se homogenizaron, como así es que tienen que ser las mujeres y así es que tienen que ser los hombres, ¿sí? Y muchas veces también en los espacios culturales, por decirlo así, también se reproduce y se legitima esto, ¿no? Por ejemplo, un poco ligado a lo que hablaba Carlos con relación a la representación en los videojuegos, ¿no? ¿Cómo se representan a las mujeres en los videojuegos? ¿Quiénes son, por ejemplo, me acuerdo de un videojuego que se llamaba Grand Theft Auto San Andreas? ¿Quiénes eran los ladrones de ese juego, sí? ¿Qué personas racializadas estaban tras eso, no? Entonces, eso también está vinculado a las violencias con las mujeres, ¿no? ¿Qué nos forman? ¿A qué tipo de belleza tenemos que corresponder, no? ¿Por qué debemos vestirnos de una forma, sentarnos de otra forma? Y si en algún momento nos pasa algo, pero ¿por qué estaba vestida de esa forma? ¿O por qué estaba en ese lugar tan peligroso? Y hay que partir por decir al chico, es que a una mujer sin su consentimiento no se toca, punto, ¿sí? Entonces creo que hay que trabajar, como decía, bastante en la base, en la estructura de la educación, de la cultura, y por ende también debe estar en la agenda política. Y yo creo que Colombia y en general Latinoamérica estamos viviendo una coyuntura bien particular, ¿no? Hay una cuestión de generaciones que atraviesa no solamente Colombia, sino en general las sociedades, desde cómo se está percibiendo esta nueva demanda de derechos, o más bien esta politización por la demanda de los derechos, ¿sí?
pero también cómo hay gente que se reafirma en que no, en que esos derechos no pueden ser, ¿sí? Entonces creo que tampoco podemos hacer oídos sordos a que eso también existe, ¿no? Entonces yo pienso que trabajar en conjunto, Estado, sociedad civil, organizaciones de base y entre ellos todas sus diferencias, es algo que va a aportar y que, ojo, no va a generar total armonía, porque precisamente entre las tensiones es que se va construyendo, si se van visibilizando esas cuestiones que incomodan y esas cuestiones que históricamente están invisibles, ¿sí? Pero creo que va a ayudar a tener voz a esas personas, a esos seres y a esas demandas que poco han tenido voz, eco, o que si las han tenido y que se han transformado en leyes y en proyectos, hay algo que pasa que no se han materializado y generado, digamos, una transformación cultural y estructural, y por eso es que estamos acá. Y por eso este espacio como el Museo de la Mujer y este espacio en que estamos hablando nosotras, nosotros, nosotres, es muy importante porque puede generar algún tipo de clic, de chip y va a venir transformando. Eso quería aportar, muchas gracias. Gracias, Laura. Bien. Bueno, sí ahora Fercho habló y no lo escuchamos. Se silenció el solito. Bien, yo totalmente de acuerdo con el tema de la educación. Mire, yo no voy a leer lo que tomé en las notas de cierre de mis estudiantes hoy. Cuando la última pregunta, esto también me gustaría conversarlo con el Museo de la Mujer. Yo tengo una maravilla de productos, de trabajos de la lectiva de género. Este semestre ellos hicieron cartillas, por supuesto digitales, y en la conclusión era, y el trabajo social y el género, que cada grupo tenía un sector de mujeres. Entonces, a la luz de las mujeres indígenas, políticas, defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, campesinas, indígenas, afro, se me escapa una, era otra, ellos cada tema lo fueron relacionando con ellos, con esas mujeres, ¿sí? Entonces, desde los conceptos básicos de género, de derechos, enfoques, feminismos, derechos. Entonces, hoy escucharlos y llegar aquí a decirles a ustedes, definitivamente la conclusión de ellos es que primero nosotros como trabajadores sociales, yo sé que aquí están muchas colegas escuchándome, es nuestro papel fuerte está en la educación, ¿sí? Ay, ¿qué hacemos hoy que no estamos cara a cara? Pues hoy también la era digital nos lleva a eso. Y yo hablaba con mis estudiantes de práctica, los estudiantes de práctica decían, profe, ¿cómo hacemos práctica de comunidad virtual? Si la gente no va a una reunión, menos se va a conectar, no importa, pero algún día estos productos que vamos a dejar los van a ver, ¿sí? Cualquier mensaje que en las redes sociales ellos lean, se van a preguntar de estos chicos por qué nos están dejando este mensaje, algo está pasando. Entonces, miren, mis chicos decían, ¿cómo podemos aportar a esta transformación, a buscar equidad, a buscar igualdad, a transformar esto? Entonces, hoy decían, por ejemplo, primero, el reconocimiento a las diferencias. Reconocer que todas y todos somos diferentes y diversos, pero que también todos tenemos, como nuestro país es un país multiétnico y pluricultural, bueno, como se diga, todos somos Yo formulé 2 políticas públicas de mujer y género en 2 municipios en Cundinamarca. No pude utilizar la misma dinámica o llegar con las mismas preguntas, ¿sí? Formulé en Boyacá la de mujer y género y la de familia. Entonces, una cosa era hablar de mujer y género y otra cosa era hablar de familia y cómo cambiarles el chip a los participantes de las instituciones y de la sociedad civil. Por la mañana hablamos con estas gafas, por la tarde no las vamos a cambiar a otras, ¿sí? Para entender las diferencias.
porque yo no puedo decir en todas partes la economía funciona al mismo lado. No, todas no tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades. Decían también, para nosotros como profesionales de trabajo social, educarnos y formarnos en la perspectiva de género nos tiene que ayudar a ser mejores profesionales y a entender esas particularidades. El acercamiento a las diferencias de las poblaciones, el respeto a los derechos. Yo siempre les digo a los estudiantes, mire, tú, yo, él, nosotros, todos tenemos derechos y los míos llegan hasta donde empiezan los tuyos. Y si yo no te reconozco y no te respeto, ahí hay un quiebre. Ahí la cosa empieza a fallar. Y eso, para mí, que ellos se lleven eso claro, es súper importante. Y también es como este tema de quienes empezamos a adentrarnos en estas temáticas, no es solamente un compromiso profesional, sino personal. Entonces yo les digo a mis estudiantes, si ustedes vienen a ver esta lectiva de género, al final del semestre yo no les voy a decir, recítame en el concepto de no sé quién de feminismo. No, dígame usted qué aprendió en este semestre, qué transformó en este semestre. Y yo he escuchado realmente estudiantes, hombres, porque gracias a Dios en la cátedra que yo dicto, todos los semestres he tenido hombres. Y son una bendición tenerlos ahí, y al final son quienes más expresan, profe, también entendí, comprendí, empiezo a generar esto en mi casa, en mi relación de pareja. Eso, ahí empezamos a transformar. Pero hay que empezar por uno mismo. Ya, no digo más. Entonces, muchísimas gracias, profe Migdonia, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Realmente fue un conversatorio bastante interesante. Todos desde sus perspectivas tienen muchas cosas que aportar a esta sociedad. Creo que es muy enriquecedor el poder saber que hay personas como ustedes en la calle que siempre están tratando de construir comunidad, ciudad, país, y realmente nos gustaría muchísimo que en algún futuro se pudiera llegar a dar otras conexiones así, poder hacer otros conversatorios y entre todos poder avanzar en esta comunidad, avanzar en este país para la generación de esta equidad. Entonces les doy de mi parte, de la parte de todos los integrantes del Museo de la Mujer, primero les damos muchas gracias. Segundo, están totalmente invitados a cualquier aporte, cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes crean que pueden aportar al museo. Estamos totalmente abiertos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Qué chévere escucharlas y bueno, un abrazo para todas. Todos. Muchas gracias por la invitación. Solo 2 avisos parroquiales, por favor. Claro. Tranquila. Bueno, primero decir que estamos en los 16 días de activismo por las no violencias contra las mujeres, así que para mí este es un evento que lo hago desde mi liderazgo, desde mi conocimiento en representación y vocería de muchas mujeres. Las mujeres siempre ya saben que hablo en nombre de muchas. Entonces esto primero es esto, estamos desde hoy hasta el 25 de noviembre. Y segundo, también yo hago parte de la mesa por el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres, y el 25, que es miércoles, vamos a tener el primer tribunal simbólico por un cuerpo político de las mujeres. Entonces los invito a que se unan. En mis redes sociales va a estar, me encuentran en el Facebook Migdonia Rueda Bolaños, y ahí lo vamos a retransmitir. Entonces, gracias por estas acciones bonitas, porque todas y todos sumamos a transformar esto y alcanzar algún día una vida libre de violencias para las mujeres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Este conversatorio también va a ser incluido en el Museo de la Mujer y próximamente van a también poder consultarlo.
Ay, venga, y yo también, una cuña, para que jueguen Poder Violeta, ahí deje los links en el chat. Bueno, vale. Listo, Carlos, Fercho, y hablamos para lo de los productos de la clase de género. Claro que sí, Nicolás. Sí, claro. De hecho, creo que todos queremos inscribirnos en colectiva. Bueno. Bueno, Vale. sería un gusto seguir en contacto con ustedes y nada, me sumo al 25N, que es el día contra las violencias, del día de la violencia contra las mujeres. Bueno, les vaya Muchas muy bien. gracias y esperamos seguir en contacto. Bueno, claro que sí. Un abrazo para Estamos. todos y feliz noche. Ok. Gracias, chao. gracias a todos Hasta que luego. participaron también del conversatorio como espectadores. Y este es apenas el primero de una serie de más conversatorios que realizaremos alrededor del tema de la mujer. Muchas gracias y feliz noche.